Bueno, vamos a ver las derivadas que nos habían quedado de la sección 3.1, en particular las demostraciones, porque las derivadas ya las conocemos, y lo que no habíamos dado en su momento por el afán de avanzar un poco, eran las demostraciones. La demostración de si una función es constante, su derivada es nula, la habíamos hecho en clases, de todas maneras no viene mal en este momento recordarla. ¿En qué se va a basar la demostración? Bueno, básicamente yo tengo una función que es constantemente siempre igual a c para cualquier x dentro de su dominio. Al calcular la derivada, siempre que tengo que calcular una derivada, tengo que pensar en que lo único que conozco en esta instancia es pensarla como el límite de un cociente incremental, y eso es lo que vamos a plantear para la función. Para la función constante, en particular, sabemos que evaluar f en x más h, o evaluar f en x, o evaluar f en a, va a ser siempre el mismo valor c constante, por lo cual, al momento de escribirlo, nos quedaría una expresión como esta, en la que tenemos que reconocer que este numerador es 0, 0 dividido h, donde h es cierto que se va a ir acercando a 0, pero en principio h, 0, no es. Entonces lo que yo acá tengo es una fracción que en definitiva es una fracción que es idénticamente nula. Por lo tanto, quiero decir, no hay una indeterminación ahí de ningún tipo. Lo que tenemos es que calcular entonces el límite cuando h tiende a 0 de la función nula, límite que es específicamente ese 0 que coincide con la expresión que tenemos acá, porque estamos calculando el límite de una función constante. Por lo tanto, la derivada de una función que es constantemente siempre igual a un valor c, la derivada es 0, siempre va a ser la función nula. Vamos con otras de las reglas de derivación que estamos usando todo el tiempo, pero que tampoco la hemos demostrado. Esta regla de derivación, que en esta instancia está escrita para n un entero positivo, sabemos muy bien que vale para n un número real. Lo que vamos a hacer es aportar la demostración, porque es bastante sencilla para cuando n es un entero positivo, y con eso va a ser suficiente. Y vamos a plantearla de una manera muy simple, porque el hecho de que n sea un entero positivo, x a la n tiene la expresión de un monomio, de un polinomio, así que la forma en la que vamos a hacer la estructura de la demostración va a ser pensando en eso. Entonces, al momento de calcular la derivada, una de las cosas que vamos a tener que recordar es esta fórmula que tiene que ver con uno de los posibles casos de factoreo que hemos visto. Podría decir en la escuela secundaria, pero si no, seguro lo vieron en el curso de ingreso. Este es uno de los casos de factoreo. X a la n menos a la n, seguro es divisible por el término x menos a, que al momento de hacer la cuenta con Ruffini, nos encontramos con este polinomio cociente, que fíjense tiene una particularidad en cuanto a cómo se van generando los términos. Dice, esto es x a la n menos 1 más x a la n menos 2 por a, que la puedo pensar como a la 1. El término que sigue, si quisiera saber cuál es el término que le sigue a este, va a ser x a la n menos 3 por a la 2. En definitiva, las potencias de la x que comienzan con una potencia menor a la que está escrita acá inicialmente, van disminuyendo uno en uno hasta que en el último de los términos la x aparece elevada a la 0, o sea, x a la 0. Mientras que la a tiene una potencia que va creciendo de uno en uno, desde a la 0, a la 1, a la 2, hasta a la n menos 1. Los términos tienen esa característica. Teniendo esto como dato, al momento de plantear la derivada de la expresión x a la n, nos va a convenir usar esa expresión en la que no se usa el h tendiendo a 0. Nos va a convenir esa otra expresión alternativa, que si ustedes la recuerdan, es esta. Si yo quiero calcular la derivada de esta función en un a, voy a plantear de manera alternativa el cálculo del límite cuando x tiende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Porque es la forma en la que creo tenemos la conveniencia de
al ver escrito x a la n menos a a la n en este numerador, traer en escena que x a la n menos a a la n es exactamente este producto. Por lo tanto, al tener factorizada esta expresión de esta forma, me voy a dar cuenta que en el numerador aparece la expresión x menos a, en el denominador aparece la expresión x menos a, expresión que voy a poder cancelar, y por lo tanto nos queda calcular el límite cuando x tiende a de toda esta expresión que en definitiva era el cociente al momento de hacer la división de x a la n menos a la n por el polinomio x menos a. Por lo tanto, al llegar a esta expresión, calcular el límite es bastante sencillo porque puedo hacer reemplazo directo, no tengo ningún tipo de indeterminación, y entonces la idea es que al reemplazar la x por la a, acá voy a tener a la n menos 1. Fantástico. En este término me va a quedar a la n menos 2 por a la n menos 2 por a. Y así voy a seguir reemplazando la x por a. En este término, al reemplazar por a, me queda a por a la n menos 2, que es el término que aparece acá, y por supuesto este término, que ya de por sí era constante, queda como constante. Entonces me doy cuenta que acá tengo a la n menos 1. Cuando junto este término, a la n menos 2 por a, es lo mismo que tener a la n menos 2 más 1. En definitiva, ese término coincide con a la n menos 1. O sea, todos estos términos, todos coinciden con la expresión a la n menos 1. Entonces estoy sumando a la n menos 1 más a la n menos 1 más a la n menos 1 más. ¿Cuántas veces? Bueno, n veces. La manera de contar la cantidad de términos, por ejemplo, podría ser, en la expresión que tengo acá, focalizar en las potencias de la a. Acá aparece a la 1, acá aparecería x a la n menos 3 por a la 2, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas potencias tiene la a? Desde 1 hasta la n menos 1. ¿Cuántas veces aparece? N menos 1 veces. Más esta vez, n veces. O sea, estoy sumando n veces el término a la n menos 1, lo que hace que aparezca esta fórmula final de cálculo de la derivada de esta función x a la n. Y ahí tenemos entonces demostrada la fórmula. Otras de las propiedades que todo el tiempo estuvimos usando es el hecho de que cuando yo tengo una función derivable y a esta función derivable la multiplico por una constante, la derivada de esta nueva función, de la función c por f, coincide con la constante por la derivada de la función. La demostración es muy sencilla. La idea es considerar que ahora estoy trabajando con una función a la que decido llamarla g, que es la función c por f. Es una cuestión de estrategia para iniciar. El nombre g, por supuesto, no es para nada relevante. Pero bueno, me permite poder escribir esto. Si yo quiero calcular la derivada de g, sé muy bien que se va a resolver a partir del límite del cociente incremental de esa g. Límite cuando h tiende a 0 de g en x más h menos g en x sobre h. Cuando digo ahora, bueno, pero ¿quién es g? G es c por f evaluado en alguien, ¿no? Entonces g en alguien es c por f evaluado en ese mismo alguien. Por lo tanto, g en x más h será c por f en x más h menos g de x, que coincide con c por f de x, y todo eso dividido h, el límite de ese cociente incremental. Me doy cuenta que en estos dos términos c aparece como un factor común que lo voy a poder hacer aparecer acá adelante, sin ningún tipo de problema, y a partir de las leyes de los límites, tengo una constante que la voy a poder sacar afuera del cálculo del límite. Por una de las tantas propiedades que nosotros hemos conocido del límite, una me permite el límite de una constante por una función, sacar esa constante afuera. Por lo tanto, lo que termina quedando es c por el límite de este cociente incremental, que sabemos muy bien es el cálculo de la derivada de f. Es decir,
tenemos demostrada la fórmula de cálculo de la derivada de una función por una constante. Otra de las reglas es la regla de la suma. Si yo tengo dos funciones derivables, la derivada de esa suma de funciones es la suma de las derivadas, lo que nosotros comúnmente lo podemos escribir de una manera mucho más compacta de esta forma. Y para demostrarlo vamos a proceder de la misma manera que hicimos en el caso anterior. Vamos a llamar ahora f mayúscula a la función suma entre f de x y g de x. Al querer calcular la derivada de esa función suma, plantearíamos, como siempre, el límite del cociente incremental de esa función. Ahora bien, ¿quién es esta f mayúscula? Bueno, f mayúscula evaluada en x más h no es más que hacer f chiquitita en x más h más g en x más h. Menos f de x. ¿Quién es f de x? Lo tenemos acá definido. Así que atente acá, paréntesis importante, delante de ese paréntesis tengo el menos. Reacomodando la situación, yo puedo pensar en esto. Este f en x más h lo voy a juntar con este menos f de x, como que los voy a agrupar, los voy a poner juntitos. Después este g en x más h lo voy a agrupar con este menos g de x, los voy a agrupar. Y si bien todo está dividido por h, lo que puedo pensar es a cada uno de estos términos dividirlos por h. ¿Para qué? Para que aparezca una suma de expresiones en la cual al momento de calcular el límite cuando h tiende a 0, dado que sabemos que tanto f como g son derivables, y por lo tanto existe el límite del cociente incremental, yo puedo aplicar sin problemas propiedades o leyes de los límites. El límite de una suma es la suma de los límites. Y ahora sí, cada uno de estos límites tenemos el dato de que este límite de cociente incremental coincide con lo que es f' de x, y este límite de cociente incremental coincide con lo que nosotros llamamos g' de x. Y ahí estaríamos entonces demostrando esta regla de derivación. De esa regla de derivación aparece la posibilidad de extender la aplicación en estas situaciones. Yo, por ejemplo, podría tener mayor número de funciones involucradas en una suma y de esa expresión tener que hacer la derivada. Entonces pensemos como una instancia que de ahí derivan otros casos, el hecho de pensar en calcular la derivada de una suma de 3 funciones. Como yo sé trabajar con la derivada de una suma de 2 funciones, la estrategia para resolver la derivada de esta suma de 3 tiene que ver con agrupar de a 2 funciones. Entonces de esta manera veo que al hacer f más g más h, lo puedo pensar como f más g, y a eso le sumo h, tengo la derivada de una suma de expresiones. Entonces a esa suma de 2 expresiones le calculo la regla de derivación. Va a ser la derivada de la primera función más la derivada de la segunda. Y acá vuelvo a caer en la aplicación de la regla anterior. Como tengo la derivada de una suma de 2 funciones, vuelvo a aplicar la regla y me queda la derivada de una, más la derivada de la otra, más esta derivada que me había quedado acá. Por lo tanto, la suma de 3 funciones al momento de derivarla coincide con la suma de las 3 derivadas. Si en 3, si son 4, si son 5, si son n, la regla se puede extender sin ningún tipo de problemas. Y haciendo un juego entre la regla de la derivada de la suma con la regla de la derivada de una función por una constante, podemos encontrar la regla de la derivada de una diferencia. Al momento de pensar en calcular la derivada de una resta, podríamos hacer este juego. Podríamos disfrazar la resta a partir de la suma entre una función y la opuesta de la otra. Entonces yo acá tengo la derivada de una suma de funciones. Entonces yo sé muy bien que bajo la regla de la suma, esto no es más que la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y esa segunda función está involucrada con la multiplicación de una constante. Entonces, usando esta regla que habíamos visto inicialmente, esta que es la constante, la puedo sacar afuera y dejar que es la constante por la derivada de la función g. Y de nuevo,
pasar a pensar que esto no es más que haber disfrazado una resta, y por lo tanto, la derivada de una resta de funciones es la resta de las derivadas de esas funciones, por supuesto manteniendo el orden que corresponde. ¿Está bien? Estas son las demostraciones que nos faltaban de la sección 3.2. Perdón, 3.1. De las secciones 3.2 y 3.3 nos quedaban también algunas cosas que las vamos también a ver ahora. En la sección 3.2 se trataba la regla de la derivada del producto y de la división. De esas dos reglas, la demostración que vamos a ver solamente, porque es la que vamos a pedir, es la derivada del producto. Entonces ahí vamos, derivada del producto. La regla nos dice lo siguiente. Si yo tengo dos funciones, achico un poquito esto, ups, achiqué bastante. Un poquito más. Si yo tengo dos funciones, vamos aquí un poquito más para atrás, si tengo dos funciones de las cuales sé que cada una de ellas es derivable, entonces el producto de ellas va a ser una función que también va a ser derivable, y como ustedes saben, la regla que hemos aplicado todo el tiempo es la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Esta era una de las posibles presentaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer para demostrar esta regla? La cosa va a ser, simple en algún punto. Me fui adelantando bastante. Miren esta primera situación. La derivada de un producto va a ser el límite del cociente incremental de la función producto en x más h menos la función producto en x dividido h, ¿no? El límite de ese cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0 de esta fracción. Lo que viene a continuación no es más que una estrategia que va a ayudarme a ir en búsqueda de la demostración. Evidentemente, si yo dejo acá la cosa, es bastante difícil pensar cómo con esto solo yo puedo llegar a demostrar esta regla en la cual aparecen una suma de expresiones. Entonces, evidentemente me está faltando acá algún término que tenga que ver con una de las funciones evaluada en x más h y la otra función evaluada en x. Y lo que vamos a hacer entonces, aquel término que no aparece, lo vamos a hacer aparecer, como hacemos casi siempre, un montón de veces al momento de hacer demostraciones de este estilo. Esperen que esto. Quería buscar el lapicito. Ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos y restamos una misma expresión. ¿Qué expresión? Fíjense acá. U en x más h por b en x, y por lo tanto si es solo resto lo sumo, ¿no? Sumo y resto y sumo. A continuación lo que vamos a hacer es acomodar estos términos de una manera conveniente. Vamos a ir agrupando y vamos a sacar factor común según corresponda. Fíjense, este término que está acá, lo vamos a juntar con este mismo que está acá. Y luego este lo vamos a juntar con este. Viendo que en estos dos primeros términos, la expresión u en x más h es lo que aparece común. Lo saco factor común. Entonces va a quedar, multiplicando esa expresión, v en x más h menos v de x. Entre estos dos términos, lo que voy a sacar como común es v de x. Al sacar v de x factor común, me va a quedar u de x más h menos u de x en un término acompañando a v de x. Todo eso está dividido a h. La estrategia
es no dejar todo el dividido h, sino repartir el h y dejarlo donde más me conviene. Entonces, de por sí, ya este gran numerador, como que lo separamos en suma de dos términos, porque en dos de ellos sacamos algo factor común y en los otros dos sacamos algo factor común. Por lo tanto, dejamos cada uno de esos términos del numerador dividido por h. Y ese dividido h, a propósito, lo dejo acompañando a aquel término que me conviene verlo. Como tengo el límite cuando h tiende a 0 de todo este gran término, lo que vamos a hacer es aplicar las leyes de los límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar que el límite cuando h tiende a 0 de una suma es la suma de los límites. Y a la vez, en cada uno de los términos, como hay un producto, el límite de un producto es el producto de los límites. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo ahora en este paso siguiente. Y acá tengo que tener mucho cuidado con lo que voy a concluir. Mucho cuidado. Voy a poner un poquito más grande. Fíjense, este b de x, ustedes se preguntarán acá, ¿por qué lo sacó afuera del límite? Y la verdad es que cuando yo voy a calcular el límite cuando h tiende a 0 de toda esta expresión, la variable del límite es h. Por lo tanto, todo lo que de h no depende, al momento de calcular el límite lo puedo pensar como una constante. Entonces, b de x, para el límite de la expresión cuando h tiende a 0, es considerado una constante. Entonces puede salir afuera del cálculo de ese límite. En este otro término, como todo queda dependiendo un poco de h, no puedo hacer ese artilugio. Tengo que calcular el límite de las dos expresiones. Y cada una de estas expresiones va a tener una tendencia particular. Cuando h tiende a 0, este término tiende a lo que nosotros llamaríamos b' de x. ¿Por qué? Porque de la función b sabemos que es una función derivable. Este término también, ¿a quién tiende? Tiende a u' de x. ¿Y eso por qué estamos seguros? Porque la función u también es una función derivable. Esto dijimos que lo pensamos como una constante al momento de calcular el límite, y me queda calcular el límite cuando h tiende a 0 de u de x más h. Bueno, acá hay que tener mucho cuidado. Yo sé que la mayoría de ustedes va a querer decir, bueno, reemplazo la h por 0 y por lo tanto todo esto tiende a u de x. Ojo, eso no vale siempre. Eso vale en la medida en la que yo sepa que esta función involucrada es continua. Si yo ese dato no lo tengo, porque no conozco quién es la función, no tengo por qué pensar que voy a hacer reemplazo directo acá. O sea, si yo no tengo el dato de que la función u es continua, no tengo el permiso y no tengo el derecho de escribir que este límite coincide con u de x. No es así de simple. Ahora, ¿qué pasa en este contexto en el que estoy trabajando? U de x es continua en x. ¿Y por qué sé que es continua? Porque sé que es derivable. Y como ustedes saben, uno de los teoremas que sí hemos demostrado en clase, si una función es derivable en un punto, automáticamente eso me permite concluir que la función es continua en el punto. Entonces, gracias a esta combinación de las hipótesis, puedo concluir que la función es continua en x, y estoy en todo mi derecho de decir que este límite es u de x. Esta parte de las tendencias, que las estoy marcando acá en el video y que después en el PDF obviamente no van a estar, son importantísimas. Al momento de preguntarlos en alguna teoría, esto es muy importante. Digamos, en realidad es la parte que mayor carga conceptual también tiene, porque esto no es más que un artilugio. Esta parte tiene como mucha carga conceptual. Por lo tanto, al llegar a esa instancia, donde acá tengo las justificaciones, que es lo que estábamos hablando recién, lo que tengo es básicamente la demostración de la fórmula de la derivada de un producto. Ojo ahí, ¿eh? Por alguna razón esto se me pasa bien. Dijimos, la derivada de la división no es algo que nosotros vamos a considerar, así que eso no lo vamos a ver en este video. No es que sea difícil,
y que sea difícil, no lo vamos a contemplar. Pero sí, en la sección 3.3 aparecía este teorema que, de nuevo, en la clase no lo habíamos demostrado, lo usamos para todo lo que vino después. Pero no demostramos este límite. Sí hicimos la gráfica de la función, que obviamente la función seno de tita sobre tita hasta aparece si lo hago en el GeoGebra, que estaría definida en el origen, cosa que es imposible porque esta función justamente tiene un dominio que al 0 lo tiene que sacar de su dominio. Y sin embargo pareciera que cuando hago la gráfica en 0 está definida. Bueno, por supuesto que no está definida en 0, pero sí pasa algo particular. Pasa que el límite de esta función cuando tita tiende a 0 es 1, y eso hace que esta función, que obviamente tiene una discontinuidad en 0, porque el 0 no está en su dominio, sea una discontinuidad del tipo evitable. Bueno, ¿cómo hacemos la demostración de este teorema? Vamos a utilizar el teorema del sándwich en algún momento, pero en principio lo que vamos a hacer es colocarnos a derecha del 0. Es decir, yo parada en 0 me voy a acercar desde la derecha. Y voy a poder estimar sin ningún tipo de problemas que estoy tan cerca a 0 que en algún momento voy a estar dentro de este intervalo donde tita seguro va a ser menor que pi sobre 2. O sea, como voy a estar cerca del 0, seguramente en algún momento ese tita va a caer dentro de un intervalo donde va a ser un numerito más chiquito que pi sobre 2. Entonces esa va a ser un poco la presentación inicial de este contexto. Vaya a saber por qué pasa rápidamente a la 10. Entonces, el plan, digamos, que nosotros vamos a tener para demostrar es, primero es acercarnos por la derecha al cálculo del límite, probar que cuando me acerco por la derecha, el límite de ese cociente es 1, y a partir de alguna justificación, mostrar que por la izquierda también tiene que ser 1. Y si el límite por derecha y por izquierda vale 1, entonces el límite existe y el límite de la expresión de la función es 1 cuando tita tiende a 0. Entonces, importante esta parte, que para poder probarlo nos vamos a parar a la derecha del 0 y en algún momento vamos a considerar que esos valores de tita van a ser menores que pi sobre 2. Eso me permite hacer una interpretación gráfica que va a ayudar un montón a hacer la demostración. Me voy a parar en una circunferencia trigonométrica, o sea, una circunferencia de radio 1. Voy a marcar tita, el ángulo, ¿no?, que va a estar entre 0 y pi sobre 2. Y ese ángulo me permite a mí marcar este segmentito en el cual, por un lado, se va a generar este punto P, punto de encuentro entre este segmento y la circunferencia de radio 1. A partir de este punto que está llamado A, que es el punto de coordenadas 1, 0, voy a marcar un segmento vertical, que con este segmentito que marca el ángulo tita va a tener un punto de encuentro que se lo llama T. Y vamos a poder hacer la construcción de diferentes regiones en las que vamos a poder comparar áreas. Fíjense, el área del triángulo OAP, este triángulo, el que va de acá hasta acá, hasta acá, el área de este triángulo, obviamente es menor al área de todo el sector circular OAP, porque el sector circular lo que hace es venir por acá, tomar este segmento y abarcar esta parte también. Entonces, obviamente que esta área es menor que esta por el simple hecho de que toda esta región está contenida en esta otra. Y además, esta región del sector circular está contenida en este triángulo más grande, en el que es el triángulo de vértices OAD. Este triángulo más grande contiene a todas las regiones anteriores. Entonces, al momento de calcular las áreas, por supuesto, se va a cumplir una relación de menor.
El área del sector circular va a ser menor al área de este triángulo. Partimos ahora de esto y vamos a ver qué obtenemos, porque la idea es ahora calcular el área de cada una de estas regiones. Fíjense acá. El área del triángulo OAP. Como es un triángulo, el área del triángulo base por altura sobre 2. Considerando que en este triángulo chiquitito tengo esta base, que mide exactamente 1, y la altura, que es exactamente este segmentito marcado muy malo en celeste, coincide, gracias a la trigonometría de la situación, coincide con lo que es el seno de este ángulo. Entonces voy a tener base 1 por altura seno de tita sobre 2. El área del triangulito más chiquitito, digamos. El área del sector circular, sabemos que la fórmula es 1/2 por el valor del radio por el valor del ángulo tita medido en radianes. Como el radio de esta circunferencia es 1 por ser una circunferencia trigonométrica, el área del sector circular directamente nos encontramos que es tita sobre 2. Y por supuesto, para el área del triángulo más grande, volvemos a considerar que acá tengo una base que mide 1, y la altura, que tiene que ver con este segmentito, coincide con lo que es la tangente del ángulo tita. Por lo tanto, el área de este triángulo, base 1 por altura la tangente de tita dividido 2. Tenemos entonces que cada una de estas áreas las tenemos calculadas. Entonces, el área de este triángulo, 1/2 por el seno de tita. El área de este sector es tita sobre 2. Y el área de este otro triángulo es 1/2 por la tangente de tita. Entonces vamos a trabajar con estas desigualdades, pero expresadas de esta manera. Nos encontramos entonces que al transcribir esta cuestión de desigualdades entre las áreas que estuvimos mencionando, lo que podemos hacer son varias cosas. Primero, sacarnos este 2 de encima. Chan, chan, chan. Y como tita lo estamos trabajando acá, en esta región, tita hace que la función seno, acá, sea una expresión positiva. En este lugar de trabajo. Entonces, primero, el hecho de que no sea 0 me permite en esta doble desigualdad dividir a cada lado de la desigualdad por seno de tita, y el hecho de que sea positivo hace que el signo de la desigualdad no cambie. Entonces, cuando yo divido todo por seno de tita, seno de tita, seno de tita, nos queda esta expresión. Seno de tita dividido seno de tita, 1. Tita sobre seno de tita, y acá, como el seno de tita es seno de tita sobre coseno de tita, con este seno se cancela y queda solo la expresión 1 sobre coseno. Trabajando ahora con esta doble desigualdad, me encuentro con que estas dos expresiones, que la verdad no las conozco, dependen de tita, son todas más grandes que 1. Porque el 1 es el numerito más chico acá. Por lo tanto, el hecho de que también sean positivas me permite tomar los recíprocos, y al tomar los recíprocos, considerar que el sentido de la desigualdad se invierte, ¿no? Entonces, el recíproco de 1 es 1. El recíproco de tita sobre seno de tita es seno de tita sobre tita. Y el recíproco de 1 sobre coseno es el coseno. Y cambian los sentidos de la desigualdad. Entonces paso a trabajar con esta doble desigualdad en la que, la voy a escribir un poquito mejor, llegamos a tener esto. Coseno de tita es más chico que seno de tita sobre tita, y a la vez seno de tita sobre tita es más chico que 1. La función a la que le quiero calcular el límite cuando tita tiende a 0 quedó encerrada en sanguchito por dos funciones. Entonces, el teorema del sándwich me dice, si la función que acota por debajo y la función que acota por arriba, las dos tienen el mismo límite en la tendencia de la variable, entonces la función que está metida en el medio no le queda otra que tener el mismo límite que las otras dos. Pero, a tener mucho cuidado, que acá lo que tengo que plantear
es el límite cuando θ tiende a 0 por derecha. Porque así es donde yo estoy trabajando. Yo estoy trabajando acá, con θ dentro de este intervalo. Entonces, cuando θ tiende a 0 por derecha, la función coseno de θ tiende a 1, hago reemplazo directo. Esta, que es la función constantemente igual a 1, tiende a 1, y entonces tengo que tanto la función que acota por debajo como la función que acota por arriba, las dos tienden a 1 en la tendencia de θ a 0 por derecha. Por lo tanto, por el teorema del sándwich, puedo concluir que esto es cierto, pero, ojo al piojo, es con θ tendiendo a 0 por la derecha. Lo que tengo que hacer es ahora demostrar que por la izquierda también pasa lo mismo. ¿Y saben cómo uno puede demostrar eso de una manera muy simple? Esta función seno de θ sobre θ es una división de funciones que son impares. Por lo tanto, el resultado que tengo al dividir dos funciones impares es que obtengo una función par. Al obtener una función par, la gráfica de la función, ustedes saben muy bien que es simétrica respecto al origen. Simétrica respecto, no al origen, simétrica respecto a la recta, el eje Y. La gráfica de una función par es simétrica respecto al eje Y. Por lo tanto, sé que lo que pasa a derecha de 0 va a tener que ser igual a lo que pasa a la izquierda de 0 en ese espejo que sucede al momento de ver la gráfica de la función. Por lo tanto, desde ese lugar es donde uno puede justificar, ¿no? La función es una función par, porque su gráfica es simétrica respecto al eje Y, y por lo tanto, lo que pasa a la derecha del 0 tiene también que pasar a la izquierda de 0. Quiere decir entonces que el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo de la función seno de θ sobre θ cuando θ tiende a 0 da lo mismo. Por lo tanto, obtengo esta conclusión, que el límite cuando θ tiende a 0 de seno de θ sobre θ es 1. Entonces la idea es entender que, primero, vamos a trabajar en principio desde la derecha a 0, y luego vamos a usar la característica de que la función es par. Con ese conjunto de dos cosas, y por supuesto el teorema del sándwich llevándose el estrellato, podemos demostrar sin ningún tipo de problemas el resultado de este límite. Y llegamos entonces a la conclusión que nosotros queríamos. Bueno, esa es un poco la gama de todos los enunciados que nos faltaba demostrar en clase, así que a trabajar. Bueno, nos vemos.